Saludos centinelas, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Mientras el mundo geek todavía está digiriendo el impacto del nuevo Superman de James Gunn, Marvel soltó una bomba silenciosa. Casi nadie se dio cuenta, pero la primera filtración real de Avengers Doomsday confirmó que el Loki más poderoso que hemos visto está de vuelta. Pero no como un simple variante, sino como el dios absoluto del multiverso, en carne, tiempo y corona. Sin embargo, hay un detalle. Él no debería estar allí. Porque si God Loki está sentado en el trono de la red temporal, manteniendo vivo el multiverso, entonces, ¿por qué las realidades siguen colapsando? ¿Por qué la TVA está activa de nuevo? Y lo más importante, ¿quién está amenazando al propio dios del tiempo, al punto de que él necesita intervenir personalmente? Parece solo otro huevo de Pascua en el set, pero hay un fotograma que lo cambia todo. Volveré a eso. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, ya deja tu like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. La primera imagen es confusa. Un pasillo con tonos verdosos, personajes siendo dirigidos por voces fuera de escena, y ninguna pista clara de dónde están. Pero si prestaste atención en la temporada 2 de Loki, ya has visto este entorno antes. La textura de las paredes, la paleta temporal vibrando en el fondo. Es casi idéntica a la sala de control del Temporal Loom. Marvel no nombró oficialmente la escena, pero este lenguaje visual no se usa por casualidad. Cuando el tráiler filtrado de Doomsday mostró: en este escenario es un mensaje directo a los fans más atentos. Estamos de vuelta en la base de la TVA, pero de manera diferente. La ausencia de marcas antiguas y la presencia de nuevos personajes indican que la TVA ha pasado por otra mutación. Tal vez incluso se ha convertido en algo diferente. Lo que antes era una burocracia multiversal se ha convertido en un campo de batalla. Y entonces aparece él, Tom Hiddleston, silencioso pero imponente, sin necesidad de palabras o gestos dramáticos. El simple hecho de que esté presente en esta escena específica ya desacredita cualquier teoría de que Loki estaba fuera del juego. Después de sacrificar su existencia para mantener el multiverso respirando, literalmente atando las infinitas líneas temporales en una nueva estructura viva, Dios Loki emerge en el epicentro del conflicto. Y eso solo puede significar una cosa: algo demasiado grande está tratando de romper el nuevo ciclo. Pero hay algo en este regreso que casi nadie ha notado, y puede revelar cuál será el verdadero papel de Loki en la guerra contra el Doctor Destino. Hay una clara diferencia entre lo que era la TVA y en lo que se está convirtiendo. Cuando Avengers Doomsday muestra escenas dentro de sus instalaciones, el aspecto puede parecer familiar a primera vista, pero ahí es donde radica la trampa. La falta de elementos distintivos, como el logotipo dorado, las pantallas analógicas e incluso los pasillos infinitos, revela que ya no estamos tratando con la misma estructura burocrática presentada en las dos temporadas de Loki. La arquitectura aún palpita con el verde de las líneas temporales, sí, pero ya no hay señales de control. La ausencia de Miss Minutes y de símbolos relacionados con He Who Remains es evidente. Y además, los personajes están siendo guiados como si estuvieran en una misión. No hay recepción, no hay protocolo. La TVA parece estar operando bajo un nuevo código, tal vez de emergencia, tal vez de guerra. La música tensa comienza a aumentar. Esto se conecta directamente con lo que vimos al final de la segunda temporada de Loki, cuando la TVA decide abandonar el ciclo de podar líneas temporales y comienza a monitorear variantes de Kang. Pero si ahora están albergando héroes del MCU dentro de sus instalaciones, algo ha cambiado una vez más. La TVA, que nació para preservar una única línea temporal, puede haberse convertido en una fortaleza táctica, un búnker contra el colapso multiversal. Y la principal señal de esto es el simple hecho de que Loki esté allí. No es un visitante, él es parte del engranaje. Y si su presencia está siendo registrada de nuevo dentro de la TVA, eso significa que o bien el trono ha sido amenazado, o el propio trono ha sido abandonado.
Al final de la temporada 2 de Loki, el dios del engaño no solo sobrevivió, él trascendió. Sentado en el trono entre las líneas temporales, Loki se convirtió en una entidad. Un guardián del equilibrio entre realidades que ya no depende de la tecnología, sino de la fuerza de voluntad misma. Un Loki absoluto. Un dios del tiempo, como nunca antes habíamos visto en el MCU. La metáfora del jardinero no fue poética en vano. Él eligió sacrificarse para cuidar de un multiverso. Pero sin su presencia, simplemente se derrumba. Pero ahí es donde comienza la contradicción. Si Loki ahora es el ancla que evita el colapso total, ¿qué justificaría su presencia activa dentro de la TVA? Más que eso, ¿por qué reaparece en un momento en el que los universos están, una vez más, chocando, fusionándose, destruyéndose? Solo hay dos respuestas posibles, y ambas son preocupantes. La primera, algo sacó a Loki del trono. La segunda, fue obligado a salir. Y ninguna de estas opciones encaja con la idea de un ser omnisciente, capaz de manipular el tiempo con un gesto. Sin embargo, esta incoherencia narrativa cobra sentido cuando se coloca bajo el prisma de la amenaza real, Doctor Destino. En el arco Time Runs Out de los cómics, Doom descubre cómo manipular la estructura del multiverso matando el eslabón oculto entre las realidades. En los cómics, ese eslabón era el hombre molecular. En el MCU, los rumores indican que el eslabón ahora podría ser un ser ancla, un ser único por realidad, cuya muerte destruye toda su línea de tiempo. ¿Y si God Loki fuera ese eslabón supremo? Esta hipótesis cambia todo. Si Doom realmente está cazando a estos seres de anclaje, y si Loki es el más grande de todos ellos, entonces tiene sentido que esté siendo rastreado, atacado o incluso desestabilizado. En este caso, el trono no fue abandonado, fue saboteado. El jardinero puede haber sido arrancado a la fuerza del jardín, pero hay una pista visual que sugiere que Loki no salió solo. Él podría estar llevando algo, o alguien. Y esto abre espacio para una teoría. A simple vista, la existencia de la TVA dentro de la trama de Avengers Doomsday ya sería suficiente para levantar alarmas. Pero la conexión con el nombre de Doom cambia completamente el juego. Marvel ya ha confirmado, de forma indirecta, que la película adaptará partes del arco Time Runs Out, una de las fases más oscuras y complejas de la historia de los Vengadores. Y en este arco, el centro de la destrucción no es el caos del multiverso. Es la intervención meticulosa de Victor Von Doom. En los cómics, Doom descubre que la clave para controlar los eventos cósmicos es eliminar al hombre molecular en cada realidad paralela. Cada versión destruida genera una implosión localizada, llevando a la extinción total de ese universo. Esto se debe a que estos seres son como fusibles cósmicos, elementos que mantienen la estabilidad dimensional. Y aquí entra en juego el retcon del MCU, los llamados seres ancla, concepto revelado durante los bastidores de Deadpool and Wolverine, tienen exactamente esa función. Son entidades únicas por realidad. Y al destruirlas, colapsas todo tu universo. Ahora imagina el poder de Doom con esta información. Si God Loki es el ser que literalmente sostiene todas las líneas temporales unidas, entonces él no es solo un ser ancla, él es el ancla de los anclas. El objetivo más estratégico, el más difícil de alcanzar, y el único que impide a Doom avanzar con su plan. Esta sería la razón por la que la TVA está de nuevo en movimiento, por la que los héroes se están reuniendo fuera de sus propios mundos. Y para que Loki haya dejado el trono. No se trata de detener a Doom, se trata de evitar que llegue al jardinero. Pero Doom nunca actúa solo. La presencia silenciosa de la TVA, observando incursiones y variaciones en la línea temporal sin intervenir, podría haber sido precisamente el error que le permitió moverse en las sombras. Si ya ha eliminado a otros anclajes, eso explicaría el aumento de las rupturas, el caos en expansión y la sensación de que todo está a punto de colapsar. Y hay más. Al parecer, Doom ya conoce el funcionamiento interno de la TVA, o peor aún, ya ha infiltrado a alguien allí dentro. Pero esta teoría solo se sostiene porque hay una presencia no confirmada en la película,
que podría haber traído a Doom hasta allí, incluso sin querer. Y se conecta directamente con Deadpool y el dispositivo que todavía lleva desde el final de su última película. Nada sucede por casualidad cuando se trata de viajes en el tiempo, y en el MCU, eso es casi una regla cósmica. Cuando Deadpool usó el dispositivo de la TVA para atravesar realidades al final de su segunda película, Marvel parecía estar jugando con la metalenguaje, pero ahora, con las grabaciones de Avengers Juicio Final, teniendo lugar exactamente en el mismo lugar donde Wade y Logan estuvieron. Este juego comienza a parecer preparación. Lo curioso es que el dispositivo temporal aún estaba en posesión de Deadpool, al final de esa historia. Nunca se mostró que fuera destruido o devuelto. Y considerando el caos que él y Wolverine causaron solo en su primera visita, el regreso a... TVA plantea una posibilidad incómoda. ¿Y si la apertura para Doom fue creada justo allí? En otras palabras, Deadpool podría haber abierto accidentalmente una brecha en el tejido de la seguridad multiversal. Esto explicaría por qué el ambiente en TVA es tan diferente. El clima ya no es de control, sino de crisis. Como si la entrada de múltiples realidades estuviera fuera de control. Como si los portales ya no estuvieran siendo autorizados, sino invadidos. Y así, la línea narrativa comienza a coserse con algo más grande. El comienzo de la formación de Battleworld. Entre bastidores, Sean Levy reveló que Kevin Feige insistió en que conceptos como seres ancla y la inestabilidad de los viajes en el tiempo fueran introducidos ya en Deadpool and Wolverine. El motivo es claro ahora. El día del juicio final no es un punto de partida, es la continuación directa de este caos iniciado en pequeñas escenas, chistes y quiebres de la cuarta pared. Y aunque Deadpool y Wolverine no sean los protagonistas de la nueva película, sus acciones resuenan allí como detonadores. Lo más simbólico. Estarían regresando al vacío, el vertedero del multiverso, donde todo lo que ya no puede ser restaurado termina. Justo donde Kang fue derrotado, donde Alioth devora realidades y donde Doom podría estar escondiéndose. Pero hay algo en este regreso al vacío que sugiere una repetición del patrón de Infinity War, una gran batalla justo al comienzo de la película, llena de pérdidas y consecuencias. Y quien aparece liderando esta resistencia es un rostro muy conocido por los fans, de los años 90. Todo apunta a que la nueva película de los Vengadores no va a esperar mucho para mostrar de qué se trata. Al igual que Infinity War comenzó con la masacre de la nave asgardiana, Doomsday podría comenzar su narrativa con una batalla devastadora en el universo de los X-Men. Y no cualquier versión. El escenario, los centinelas, los uniformes, todo remite a la estética clásica de los años 90, especialmente de la serie animada X-Men, The Animated Series. La conexión más probable aquí es con la escena final de The Marvels, donde Mónica Rambeau despierta en una realidad que, hasta ahora, parecía aislada. Pero al reutilizar este universo y ponerlo bajo ataque justo al comienzo de Doomsday, Marvel resuelve dos cosas al mismo tiempo. Muestra que el colapso está ocurriendo a gran escala y elimina cualquier duda sobre dónde se encuentran los X-Men en este nuevo tablero. Y el detalle más cruel es este. El público, finalmente, vuelve a encontrarse con personajes icónicos, solo para verlos caer de inmediato. Una táctica emocional que Marvel ya ha utilizado antes, y que aquí sirve para establecer la amenaza de Doom como algo absoluto. Si estos mutantes son diezmados en el primer acto, el mensaje está claro: nadie está a salvo. Pero hay un riesgo en este movimiento. Eliminar a los X-Men demasiado pronto puede socavar el impacto de su introducción en el MCU. Por eso, muchos creen que este ataque inicial será solo el primero de varios enfrentamientos, no una extinción, sino un desplazamiento. Un pequeño grupo de sobrevivientes podría ser llevado a la línea principal, conectando el vínculo definitivo entre ambos mundos. Y entre estos supervivientes, casi con toda seguridad, veremos a alguien ya elegido como pieza clave en Secret Wars. Alguien con un pasado marcado por la pérdida y un futuro con potencial divino. Franklin Richards. El hijo de Mr. Fantástico ya ha sido mencionado en trailers y anuncios, y su presencia en este ataque
podría ser lo que impida que el universo de los X-Men desaparezca por completo. Chris Hemsworth ya ha confirmado públicamente que Vengadores, el juicio final, no explorará Nuevo Asgard, ni presentará al grupo asgardiano como una fuerza activa en la batalla principal. A primera vista, parece una simple decisión creativa. Pero el contexto revela algo mucho más estratégico, y quizás trágico. Kevin Feige declaró que solo 5 grupos principales liderarán la lucha contra el colapso multiversal, y los asgardianos no están entre ellos. Aún así, la silla de Valkyria apareció en el famoso reloj de sillas del set. Esto indica que participará, pero como una pieza aislada, no como representante de un pueblo o un legado. Esto plantea una pregunta que pocos abordan de frente. ¿Aparecerá Thor solo para morir? La idea de sacrificar al dios del trueno no es nueva. En los cómics, la versión del Rey Rúnico Thor solo emerge después de que el personaje haya superado una serie de pérdidas y pruebas, y entre ellas está la muerte misma. Si Doom realmente quiere demostrar su supremacía, eliminar a Thor podría ser el gesto que consolide su estatus como el antagonista definitivo. En el final, el público ya ha visto a Thanos ganar. Ahora es el momento de mostrar que Doom es aún más implacable. Y además, eliminar a Thor abre el camino para un posible renacimiento, esta vez con el apoyo directo de Loki. Si es cierto que God Loki está siendo amenazado por Doom, la muerte de su hermano puede ser el único desencadenante emocional lo suficientemente fuerte como para sacarlo de la neutralidad divina y llevarlo de vuelta al frente de batalla. La historia de los dos siempre ha girado en torno a la pérdida, al sacrificio y a la redención. Y si Doomsday es realmente el principio del fin, esa sería la vuelta perfecta. Pero hay un último detalle, y puede indicar que Marvel está utilizando el caos narrativo, no solo para cerrar arcos, sino para reescribir las reglas del juego, incluso del propio MCU. Todo lo que Marvel ha estado haciendo desde la temporada 2 de Loki apunta a una aceleración del colapso multiversal. Pero hay una capa oculta en ese caos que comienza a destacarse con más claridad, y que tal vez sea el verdadero objetivo de Avengers Doomsday: transformar la destrucción en un reinicio. Lo que parece un final puede ser, de hecho, el primer paso hacia un reinicio completo y suave del MCU. La elección de adaptar Time Runs Out y evolucionar hacia Secret Wars no fue aleatoria. Esta secuencia de arcos en los cómics culmina en un único universo reconstruido, donde diferentes versiones de los personajes coexisten, pero bajo nuevas reglas. Y todo indica que el cine está siguiendo el mismo camino. El uso del vacío como base del Battle World, la eliminación selectiva de personajes antiguos, y el silencio sobre el futuro de figuras centrales como Spider-Man, Capitana Marvel y Hulk son claras señales de una reestructuración en curso. Pero la pista más sutil vino del propio Kevin Feige, al negarse a revelar quién es el ser ancla del MCU. Al ocultar esta información, siembra la duda. ¿Y si el colapso actual es precisamente la forma de borrar la antigua línea de tiempo y permitir el surgimiento de una nueva realidad fusionada, más coherente, más libre de ataduras narrativas y con espacio para reintroducir todo desde cero? Deadpool puede recordar lo que vino antes. Doom puede intentar moldear este nuevo universo a su imagen, y Loki, como entidad de conexión, puede ser el único que atraviesa ambos lados, lo antiguo y lo nuevo, lo sagrado y lo fragmentado. Si esta es realmente la estrategia, Doomsday no es solo una película sobre guerra y pérdida, es el puente hacia una reestructuración silenciosa, una forma de reconstruir el MCU sin necesidad de borrarlo todo, sino recontextualizando cada pieza. Y es precisamente ahí donde todo cambia. Porque si Loki cae, no será el fin de una era, será el comienzo de otra, donde incluso la verdad deja de ser una línea y se convierte en un ciclo. ¿Crees que este es el verdadero plan de Marvel? ¿O todavía estamos siendo guiados por una ilusión mayor? Dímelo en los comentarios.